Muy buenas a todos, ¿cómo están, familia? Le damos la bienvenida en este nuevo episodio de EBC Podcast Verdadeando. Mi nombre es Matías Tonnera y en este hermoso día estamos junto a un gran invitado que hemos traído para poder compartir junto a ustedes. Y lo voy a presentar ya de primera mano a Emanuel Gianuzzi. No sé si lo dije bien. Sí, está bien. Vamos. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Mati? Emma? ¿Todo bien? Bendiciones. Bien, muy contento, alegre de poder estar. La verdad que es una alegría. Siempre es bueno compartir con amigos, ya sos un amigo. Sí, la verdad que sí. Y además de juntarse con un amigo, charlar y hablar y compartir un momento, más lindo es hablar de las cosas de Dios. Así Amén. que vengo con muchas expectativas, con muchos nervios. O sea, ¿alguna vez se pierden los nervios? Creo que no. Creo que no. O sea, yo dije, bueno, ahora voy de visita, es el canal de los chicos, ¿viste? ¿Es más relajado? No, creo que tengo más nervios, así que no sé qué vamos a hacer. Me ha pasado muchas veces. Uno se siente preparado y después cuando se sube o se sienta, los nervios los atacan de una manera increíble. Pero es bueno sentir esa tensión. Estamos vivos. Estamos bien. Así que más que bueno, de todo lo que hemos compartido, ¿no? Detrás de cámara y con todos los videos que se están haciendo. En poco tiempo, creo que fueron 2 o 3 meses que ya nos empezamos a cruzar, empezamos a grabar tanto para Nueva Generación como, bueno, compartir con ustedes en Expresando la Voz de Cristo. Y para mí también fue un crecimiento, porque nunca había hecho, es como hacer radio, pero en vivo, o sea, no estábamos en vivo, pero con video, y es otro impacto que se puede tener, queda grabado todo, así que fue una experiencia muy linda. Claro. Le estoy agarrando la mano, cuesta un poquito, pero se nota igual. Yo me acuerdo cuando arrancamos con Manuel acá, o mucho antes también con Juan, que está acá atrás de cámara. Le saludamos, cuando arrancamos yo estaba re nervioso, no tenía muchas expresiones, estaba re quieto. Pero a vos cuando te vi acá empezando a grabar, no se te notó tan así, ¿viste? Yo digo, algo de experiencia tiene. Pero bueno. qué bueno la verdad poder charlar con vos, Emma, y poder compartir, ¿no? La vida que hemos recibido, ¿no? Y todo lo que implica en el día a día, ¿no? Esa vida, ¿no? Y nosotros queremos tocar este tema de, bueno, yo le puse Marcado por la Voz de Cristo, ¿no? No sé qué título le puse porque todavía no lo pensé. Este video igual sale muy Tenemos poco tiempo para pensarlo. sí. Pero Marcado por la Voz de Cristo, yo pensaba cuando desarrollaba este tema y el Señor me ministraba sobre este encuentro que tuvo Pablo, ¿no? Saulo, lo conocemos por Pablo también. Este encuentro que tuvo esta persona, este discípulo, este apóstol, y cómo impactó tanto en su vida, ¿no? Que ha prácticamente dado un giro de 180 grados, ¿no? Ha ido para otro rumbo, ¿no? Y lo necesario, ¿no? de este encuentro que se le dice ahora con el Espíritu Santo, con el Señor, ¿no? Y queremos hablar de esto. Quiero que nos comparta vos de tu experiencia, tu testimonio, de la palabra, la importancia, ¿no? de este encuentro con el Señor. Yo le ponía como el punto de salida, ¿no? Porque lo necesario que es. Es un antes y un después, literalmente. Después, sí. Eso es lo lindo, lo vemos en la vida de Saulo, que después de ese encuentro se empieza a llamar Pablo, o sea, hasta el nombre y después todo lo que representaba Saulo y todo lo que representaba después Pablo, ¿no? Literalmente un antes y un después. Y lo mismo Jesús hizo con la historia, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Lo hizo con la historia, sí, verdad. lo hace con nuestras vidas, lo hizo con Saulo y lo hizo con un montón de personas en la Biblia. Lo hizo Dios en el Antiguo Testamento y lo hizo Jesús en adelante con el obrar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y lo sigue haciendo hasta ahora, ¿no? Amén. Y esos encuentros que se siguen manifestando son esos que provocan los antes y los después, ¿no? Es como Moisés cuando abrió el mar, o sea, se abrió un camino, quedó algo de un lado y quedó otra cosa del otro lado, ¿no? Y eso es tremendo, Yo me acuerdo, y voy directo a un poco a mi testimonio porque ¿qué más decirlo con lo que uno vivió, ¿no? Con lo que experimentó? Sí. Después me gustaría hablar de ciertas personas que tuvieron ese encuentro, pero yo me acuerdo cuando tenía 17 años, yo había escuchado de Jesús, ¿no? En un encuentro, en un retiro de 3 días, en esos 3 días me empezaron a hablar de Jesús, me empezaron a hablar del perdón, de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, de las cosas que hicimos mal, de cómo las cosas viejas quedan atrás
y todas son hechas nuevas en Jesús. Lo dice la palabra, lo estaban enseñando y había un ambiente hermoso en ese encuentro, en ese retiro. Esas verdades que nos enseñaban los pastores, los líderes, estaban buenas, era la teoría, digamos, pero después en la última noche viví la práctica, podríamos decirlo, ¿no? Estaban hablando del Espíritu Santo, que era la persona que Jesús nos había dejado para acompañarnos, para guiarnos a toda verdad, para darnos poder. Jesús estaba a la diestra del Padre y se hacía presente en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y empezaron a hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo, que algunos cuando el Espíritu Santo se hacía presente, algunos lloraban, otros se caían, ni hablar de los que recibían sanidades, de los que recibían o eran quebrantados en su corazón. Y vos sabés que había escuchado todos esos 3 días de Jesús, había escuchado de su obrar, a través de la palabra, todo lo que representaba Jesús en nuestras vidas, y me faltaba eso, ¿no? La práctica, el vivirlo, ¿no? Es distinto a escucharlo a experimentarlo. Y vos sabés que en la última oración de ese encuentro, el pastor dice, bueno, vamos a orar para tener un encuentro. Wow. Un encuentro con el Espíritu Santo para que ustedes reciban la presencia de Dios y irnos más allá de la teoría. Irnos más allá de lo que todos ustedes escucharon, que uno dice la teoría, pero bueno, todas esas palabras en el interior de uno lo marcan. Van generando te paso el mate. Mirá, tenemos mate encima. Van generando, un rompimiento en uno, por eso es importante siempre estar conectado a las cosas de Dios, por más que no lo entiendas. Saulo, por ejemplo, estaba conectado a las cosas de Dios de una forma negativa. Claro, sí. Estaba persiguiendo cristianos, estaba escuchando de Jesús, porque él se informó, me imagino, ¿y quién es este Jesús? ¿Por qué yo tengo que ir a perseguir a los que creen en él? Y habrá escuchado, Jesús sanaba, Jesús murió y resucitó al tercer día. Bueno, eso dicen estos cristianos. Indirectamente, Saulo estaba conectado a las cosas. Sí, aparte él estaba en las leyes y era muy disciplinado con todas esas cosas. O sea, estaba informado, ¿no? Porque era palabra de Dios en el Antiguo Pacto, ¿no? Era todo para que ellos puedan entender en un futuro. O sea, la información la tenían, pero faltaba algo. Fariseo de fariseos. Fariseo de fariseos, sí. Judío de pura cepa, decía la palabra. Era alumno de Gamaliel, si no me equivoco, que era el maestro más sabio que en ese tiempo estaba, en la época de Jesús. No era tan sabio porque no identificó a Jesús como el Mesías, hay que decirlo, le pifié hasta ahí mi hermano. Pero él estaba conectado. Él estaba conectado a las promesas, pero también estaba conectado a lo nuevo que venía con Jesús. Y aunque no lo entendía, es todo lo contrario, no solamente no lo entendía, lo rechazaba, lo perseguía, lo cuestionaba, lo señalaba, estaba conectado. Y vos sabés que en mi testimonio particular, aunque no lo entendía eso hablar de Jesús, aunque no sabía el significado del perdón, no sabía el significado de esas palabras que la sangre de Jesús me iba a limpiar de todo pecado, de toda maldad, aunque no identificaba que era tan malo, porque es normal engañar, era normal esas mentiritas, es normal sentirle odio a las personas que me lastimaron, ¿no? Resulta que todas esas palabras igual fueron abriendo camino en mi corazón, tocando mi espíritu para que cuando llegue a la parte de la práctica, para cuando llegue esa parte del encuentro, algo suceda. Y ese suceda era un antes y un después. Y todas esas palabras, ¿no? Te paso para que le pasen a los chicos los que están atrás, haciéndonos mate. Muchas gracias, chicos. Y es importante, ¿no? Lo que vos tocabas, porque todas esas palabras que nosotros a lo mejor no van haciéndonos la imagen, ¿no? Del corazón y no van, porque nuestro corazón dice la palabra que era piedra, ¿no? Y van rodeando y van haciendo las grietas, ¿no? Para que pueda atravesar la palabra en algún momento. Después uno cae, ¿no? Con razón esto así era así cuando me hablaban, ¿no? Uno cae de la palabra, uno cae en conciencia, ¿no? De lo que le estaban diciendo y puede entender, ¿no? Todo lo que ya había escuchado de forma informal, ¿no? No informal, sino de información, ¿no? Me refiero. Y todas esas palabras se vuelven realidad, ¿no? Ya dejan de ser algo informativo, ahí está.
dejan de ser un libro más, sino que ya empieza a atravesar nuestro corazón, ¿no? Y vos sabés que yo lo sentí así también cuando, que esto no lo voy a contar porque está vos acá. No. Contalo acá, contalo y ya. Chiquito me dicen. Pero mi vida también fue algo así, ¿no? Ya que estamos en testimonio. Sí. Y ya vamos a tener un video relacionado a mi testimonio. También era todo informativo hasta que hubo ese encuentro, ¿no? Ese antes y después. Ese antes y después, ¿no? Y todas esas palabras que antes eran informativas se volvieron realidad, ¿no? En mi corazón, se volvieron realidad en mi vida y tuvieron sentido, ¿no? Tuvo peso. Esa es la palabra, cobraron sentido. Cobraron sentido. Entonces, qué importante, ¿no? Poder tener este tipo de encuentro, ¿no? Saben que el Señor prepara los caminos, prepara los corazones. Es más, creo que hay un salmo que dice que Él ordena los pasos del hombre. Entonces, Él va preparando todo para que su palabra pueda hacer el trabajo en nuestra vida, ¿no? Porque el punto es salvarnos, pero también transformarnos. No, es fundamental, como decís, qué importante esta etapa, ¿no? Qué hermosa es la teoría, qué hermosa es el conocimiento, la información, pero qué importante la práctica, la experiencia de tener un encuentro sobrenatural, porque es sobrenatural, ese de lo natural, el pensamiento racional no entra en esta ecuación de un encuentro con Dios. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que hay sectas o religiones que no reconocen al Espíritu Santo. Y no reconocen si no reconoces al Espíritu Santo, no puedes, le negás el acceso a tener ese encuentro con el Espíritu Santo, que es el que nos trae todo lo que está en el corazón del Padre y del Hijo, que son uno, ¿no? Lo dice la palabra. Sí. Entonces, por eso nosotros, yo descanso mucho en que las iglesias que conozco y con las que estamos trabajando con Proyecto Nueva Generación, enseñan esto, ¿no? La importancia de, obviamente, la base que es Cristo, que es la cruz, pero también el tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y muchas veces nos transformamos en esos jóvenes viejos o jóvenes adultos de decir, lo que necesita esta generación es un encuentro con el Espíritu Santo. Ellos necesitan un encuentro. Sí. Pero es verdad, es necesario esa experiencia de tener un encuentro. Y lo mejor de todo esto, de que nosotros decimos, el encuentro es un antes y un después, es que, sobre todas las cosas, el que más quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él es Dios. Es Dios. Sí. Él nos busca constantemente, nos llama constantemente. Vos decías, ¿no? El título le pusiste, si no me equivoco... marcado por la voz. Marcado por la voz de Cristo, ¿no? Constantemente Él nos llama a que tengamos un encuentro sobrenatural. Por eso... En este primer punto, no sé si era un punto, alentarte sobre todas las cosas. A mí me gusta hablarle a la gente. Hablarle tranquilamente. Alentarte sobre todas las cosas que, si hasta acá has experimentado información o teoría nomás, que también busques lo sobrenatural de un encuentro, que también busques lo sobrenatural de decir, bueno, algo distinto provoca en mí, ¿no? Y que todas estas palabras que tanto han sembrado mis pastores, mis padres, se empiecen a activar en mi vida, o yo las empiezo a creer a través de esta experiencia para empezar a vivir lo que Dios tiene para uno, ¿no? Vos sabés que yo pensaba, no me acuerdo dónde decía, si un devocional o estaba escribiendo, o en una prédica creo que fue, el peso, ¿no? de la palabra del Señor, ¿no? Pero cuando se hace realidad, ¿no? Cuando lo vemos desde el ámbito mundo espiritual, ¿no? Si no, estamos leyendo un libro. Claro. Estamos leyendo un libro, ¿no? Lo vi en uno de tus videos. Fue una prédica entonces. Entonces, el entender, ¿no? Que leer la palabra del Señor, porque la que nos va limpiando y nos va atrayendo es la palabra del Señor, ¿no? El Espíritu Santo habla sobre lo que vio o escucha y todo lo que recibió de Cristo, ¿no? Y la palabra del Señor, como lo dijimos en uno de tus videos, es Cristo, ¿no? Representa a Cristo, ¿no? Él es el verbo, decía Juan, ¿no? Entonces... pero ¿cómo se hace realidad en nosotros? Porque nosotros abrimos el libro y leemos una historia y a lo mejor nos parece aburrida la historia y no entendemos que la palabra esa, si cae en nosotros y nos consume, yo decía, o se pone, tiene esta realidad en nosotros, nos penetra tanto que rompe toda estructura en nuestro corazón y empieza a transformarnos, empieza a purificarnos. Entonces, yo creo que
para tener un tipo de encuentro, ¿no? Yo te tengo que traer un trago porque yo te... No, esto está bueno. Esto me descomprime los nervios, pero tremendo. Lo hacemos yo creo que para tener este tipo de encuentro uno tiene que primero quitar todo pensamiento, ¿no? De la palabra de que es un libro más, de que son historias contadas por a lo mejor muchos autores. Quitar todo eso y entender que cuando Dios dijo sea la luz y tuvo esa fuerza, esa misma fuerza tiene cuando nosotros leemos una historia a través de este libro. Y eso es lo que nos va a ir transformando y cambiando la perspectiva de lo que significa Dios para nosotros. Bueno, ahí está, eso es el poder de la palabra, ¿no? Porque justamente en ese retiro que yo estuve, en el cual después conllevó a un encuentro que cambió mi vida, justamente todo lo que estaban enseñando era conforme a la palabra. Claro. Y estaba por un lado eso de que capaz que mi mente de venir del mundo y a ver tantas pavadas, tantas cosas improductivas, tanta maldad, no la entendía, pero el espíritu de uno recibe, ¿no? Wow. Recibe y el corazón ni hablar. Estaba experimentando, Dios estaba preparando ese corazón de piedra, lo iba agrietando por la, por la palabra, lo iba agrietando y preparando para que cuando esté la semilla esa, pueda empezar a profundizar en mi corazón y después dar un fruto que era esa manifestación de un encuentro más patente o más, una experiencia, ¿no? Que lleva una experiencia. La palabra es fundamental. Sí. Y justamente eso es lo bueno de la palabra, que en la palabra vemos muchos encuentros o muchos llamados de Dios o que Dios salió al encuentro de muchas personas. A mí me gusta mucho, lo tengo anotado, particularmente en el Antiguo Testamento tenemos el de Moisés, tenemos el de Jeremías, que eran encuentros de Dios junto a llamamientos, ¿no? Porque se hacía presente Dios y también les decía, yo te llamo a tal asignación, a tal tarea. Pero en el Nuevo Testamento vemos encuentros llenos de misericordia, llenos de gracias, como es el de Zaqueo, que se encuentra con Jesús y también está ese antes y después, ¿no? Sí. Vemos la samaritana que también tiene un encuentro con Jesús y está ese antes y después y cómo sus vidas cambian radicalmente. Y eso lo podemos llevar porque capaz que vos decís, yo tengo un encuentro para Dios y lo que primero cambia a Dios cuando tenés ese encuentro es tu realidad más simple. O sea, Zaqueo de ser un recaudador de impuestos, de ser una persona que estafaba, que robaba, porque dice que él cuando tuvo su encuentro con Jesús y Jesús habitó en su casa, al otro día voy a regalar la mitad de mis riquezas y a los que le he robado le daré cuatro veces más. O sea, si dijo eso era porque era tremendo. Era sí, ladrón. Ladrón, literalmente. Sí. Literalmente. Entonces, lo que produjo ese encuentro con Jesús. La samaritana, o sea, había tenido una experiencia, una vida media desastrosa. Había tenido 5 esposos. Con el que estaba no era su esposo. Tuvo un encuentro con Jesús y después fue la persona que terminó ayudando a toda una ciudad a rendir su corazón a Jesús. Dice que cuando la samaritana vuelve de su encuentro con Jesús y le cuenta a todo el pueblo qué es lo que Jesús había hecho, dicen que muchos van a conocer a ese Jesús, a ese Mesías, y muchos fueron salvos. Después, cuando Jesús cumple su obra, uno de los discípulos baja a la misma ciudad y dice que fue tanto el impacto que tuvo el mensaje de ese discípulo de Jesús, que ya había estado un tiempo atrás, que toda la ciudad fue transformada, toda la ciudad terminó contenta, gozosa, y es como que es un eslabón tras eslabón tras eslabón, gracias a un primer encuentro, pero todos estos encuentros tienen una particularidad, que es Dios el que da el primer paso. A pesar de que eras una prostituta, a pesar de que eras un ladrón, a pesar de que eras una persona no eficiente o que lo podía hacer como era Moisés, porque era tartamudo, porque era perseguido de haber hecho las cosas mal, a pesar de que tengas complejos. Zaqueo tenía muchos complejos, era una persona que era chica, petiza, tuvo que subirse un árbol, a pesar de todo lo que nos queramos poner nosotros como decimos, no, Dios no va a querer salir a mi encuentro, no, Dios no me va a querer usar. Bueno, si lo hizo con ellos,
lo puede hacer con nosotros. Así es. Si cambió la vida de ellos, puede cambiar nuestras vidas. Así que alentarte también a ese punto número 2. Alentarte a que Dios siempre va a salir a tu encuentro a pesar de. Sí. Amén. A pesar de todas las cosas que viviste, que hiciste. Todos hicimos cosas malas, todos hicimos mal a otros, a todos nos hicieron mal, pero Jesús nos ofrece eso, ¿no? Que todas las cosas queden atrás, que todas sean hechas nuevas en Él y que disfrutemos de ese encuentro, de esa experiencia de vivir una vida junto a Él y caminar con Él, que es bueno. Qué maravilloso la verdad, ¿no? El encuentro, ¿no? El encuentro es maravilloso. Yo recuerdo cuando el Señor me salió al encuentro, yo me derretí, porque tenía el corazón tan duro, ¿no? Sí. Y también, ¿no? O sea, venía de hacer muchas macanas, ¿no? Vamos a sacar la lista acá. Vamos a ver. Sacamos. Todos somos, no merecemos, no lo merecemos, ¿no? Somos indignos, ¿no? De que el Señor salga al encuentro con nosotros, ¿no? Y poder, primero, ¿no? El Señor rompe toda estructura, rompe toda piedra, ¿no? De nuestro corazón. Y nos lleva, ¿no? Nos lleva a un punto, ¿no? Para que nosotros realmente nos rindamos completamente a Él. Y ese es el encuentro, ¿no? Poder encontrarnos nosotros de una manera que ya no podemos más, que esta vida ya nos superó, a lo mejor cometimos tanto pecado, ¿no? O el pecado mismo nos llevó a un punto, a un límite en el cual ya nuestra fuerza no da más. Y ahí es donde el Señor se hace presente, ahí donde las palabras que hemos escuchado alguna vez, yo recuerdo mucha gente que ha dicho, me acuerdo en la escuelita cuando me hablaban, y eso son todo palabras que quedan ahí, ¿no? Y después toman la fuerza que realmente tienen, ¿no? Mira, yendo a este punto, hay una palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice que Dios tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, ¿no? Amén. Y el encuentro y la experiencia de tener un encuentro sobrenatural con Dios que cambie nuestra vida radicalmente, siempre lo tenemos que buscar. Si no sucedió, lo tenemos que buscar. Y si ya sucedió, bueno, es algo hermoso que justamente hizo eso, cambiar nuestra vida. Pero acá está la clave, ¿no? De que Dios nunca se da por vencido, ¿no? Claro. Que Dios siempre, Él es paciente para que nosotros podamos llegar a ese encuentro. Claro. Y volviendo a ese punto de que todo lo que se sembró alguna vez en nuestros corazones, en la escuelita del niño, en la escuelita dominical, perdón, en la reunión de jóvenes, adolescentes, en los cultos, en esos que no querías ir, pero tu mamá te llevaba igual. Todo lo que se sembró ahí empieza a cobrar sentido. Pero todo se origina en esto, en que Dios es paciente, que Dios nos da una y otra y otra. A mí me encanta esto, una y otra oportunidad para que nosotros lleguemos a ese encuentro. Y después están las situaciones mismas que vivimos, las consecuencias de nuestras decisiones que nos llevan a un extremo, como decís vos, que preparan todo para que Dios entre, pero el diablo piensa que te está destruyendo, el diablo piensa que te está aniquilando, y todo lo que está haciendo es preparar tu corazón, entre comillas, porque es eso que quiere matarte todo, pero Dios está aprovechando eso para después, cuando estás en ese extremo de no dar más, ahí Dios entra con todo tu corazón y empieza a sembrar o empieza a darle crecimiento a lo que Él ya sembró en tu vida. Lo que ya sembró, claro. Entonces, ahora yo quiero hacerte una pregunta, ¿no? Para ya ir finalizando el tema. Porque justo estaba pensando mientras armábamos y se desarrollaba todo este tema, que fue de manera espontánea un poquito. Pensaba en este tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Donde las redes sociales, porque podemos hablar bíblicamente, ¿no? Los encuentros que tuvo Moisés, Saulo, Jeremías, vos me comentabas, tantos encuentros, bueno, Abraham también, que fue llamado, ¿no? Tantos encuentros que existen, ¿no? En la palabra del Señor y nosotros con nuestros testimonios, pero ahora vivimos en un tiempo tan rápido, tan apresurado, ¿no? Y tan corto también. Y mucha gente está distraída, está con las redes sociales, con TikTok, con Instagram, con prédicas rápidas, ¿no? Es más, hay mucha gente que no quiere ir a las prédicas y ven los reels nomás, y con eso ya se conforman. Y a lo mejor vienen a la congregación, están en una congregación, vienen, participan y se van. ¿Cómo podemos indicarle, ¿no? Que a vos estás mucho con los jóvenes, ¿no? Indicar, ¿no? El que
traten de dejar todas esas cosas y buscar el verdadero encuentro, buscar un verdadero encuentro con el Espíritu Santo, tener un arrepentimiento genuino, ¿no? Porque, como dijimos del comienzo, ¿no? Es un punto de salida, es donde marca el antes y el después de nuestra vida, ¿no? Y no seguir con apariencias, ¿no? Porque podemos estar en una congregación y estar aparentando ser cristiano, porque el cristianismo es una moda ahora. Entonces, dejar esa moda y vivir una vida realmente a través del Espíritu. Mira, hay una realidad, y lo dice la palabra de Dios, ahí en Jeremías, justo lo tengo anotado acá, que Dios siempre tiene con nosotros planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Cuando Dios te busca y te llama, y a pesar de nuestras cosas, nuestros defectos, nuestro pecado, Él intenta tener un encuentro con nosotros para que después pasemos a tener una relación con Él y que nuestra vida se afirme en Él, es justamente por esto, porque Él quiere darnos un futuro, una esperanza por la cual vivir y un propósito por el cual existir. O sea, Jesús no vino a tu vida o Dios no busca constantemente ese encuentro con vos para que simplemente seas salvo después de ese encuentro, sino que busca darte propósito, busca darte sentido, busca darte un norte. A mí me gusta ese dicho, ¿no? Como diciendo, ando sin norte, ando sin dirección. Bueno, Dios quiere darte dirección. Dios quiere, y más cuando nos pasa a nosotros, a los jóvenes, que estamos en busca de nuestra identidad, en busca de formar nuestra identidad. A mí me pasó mucho en pandemia, ¿no? En pandemia estaban, los cultos eran virtuales, no se asemejaban ni hacía un culto presencial. Lo virtual está precioso, nosotros estamos usando lo virtual ahora, es una herramienta hermosa, pero no se compara al adorar a Dios en la casa de Dios, todos juntos. Así que el primer punto para llegar a ese encuentro es que tenés que involucrarte en la casa de Dios, involucrarte en las cosas de Dios. Generalmente nuestros pastores, nuestros líderes, nuestra iglesia se esfuerza para generar el ámbito, el ambiente, para que vos llegues a tener un encuentro con Dios, para que vos llegues a experimentar, porque yo te puedo decir que Pablo, gloria a Dios, se le presentó el mismo Jesús. Ojalá a mí se me hubiese presentado el mismo Jesús. Conmigo Dios tuvo que hacer un trabajito un poquito más específico, que generar un ambiente, un encuentro de una iglesia, 3 días. Mi papá me tuvo que pagar el retiro para el colectivo, todo para que yo llegue, porque si era por mí. Entonces, generalmente en la casa de Dios están nuestros pastores, nuestros líderes, personas que van a trabajar para generar el ambiente. Para que nosotros podamos llegar a tener ese encuentro con Dios. Y ese es el mayor consejo que yo le puedo dar, porque es lo que yo viví. Yo viví gente que sin conocerme preparó todo para que yo en ese día tenga un encuentro con Dios. Qué maravilloso. Después está lo particular de uno, pero cuando no tenés ese encuentro todavía con Dios es como que, viste, no tenés ese empuje para buscar el encuentro, ¿no? O sea, Claro, es que justo es la pregunta, ¿no? ¿Cómo le decía a estos chicos que a lo mejor, digo chico, pero puede ser cualquier persona, ¿no? Sí. Acércate a las personas que te puedan llevar. Claro. Te puedan llevar, o sea, el reino de Dios jamás va a ser individual. O sea, lo único que es individual es la salvación. Pero todo lo demás conlleva comunión con el cuerpo de Cristo, con las demás personas. Porque Jesús en su enseñanza, él enseñó que todo el que crea en Él, que Él es el pan de todo, lo principal es que en Él hay vida eterna, llegamos al Padre de salvación, pero lo secundario siempre era a tu prójimo como a vos mismo. Antes de ofrendar, andá y perdoná al que te ofendió. Entonces, primero ya estamos, y justamente nosotros, viste que hicimos una encuesta virtual anónima, el 93% de los jóvenes votó que ya había aceptado a Jesús en su corazón y Salvador, ¿no? El 65% que había tenido un encuentro poderoso con el Espíritu Santo, pero qué loco que ya saben, o sea, ya están conectados a Jesús y les falta esa parte de entender a veces, o nos falta, o sea, me incluyo, de que una vez que estás conectado a Jesús, también te hace falta el conectarte a las demás personas y ver el poder que tiene esa unidad en Cristo Jesús. Wow, maravilloso. Y cómo nos pasó a nosotros, que nos conocemos nosotros hace 2 meses y nos empezamos a retroalimentar, edificar,
mutuamente. Y justamente hay unos chicos de Córdoba que también están haciendo... Es verdad, sí, le mandamos saludos. A hacer Shekinan, si no me equivoco. Sí. Y nos vieron, nos mandaron mensajes, te mandaron mensajes a vos, todo. Y qué lindo se generan esos lazos que vos decís, che, Mati, ¿me puede llevar a mí a conocer más de Dios? Wow. Mi líder me puede llevar a mí a tener un encuentro poderoso con Dios. Mi pastor está esforzándose, trabajando para que cada reunión que yo vaya haya un encuentro con el Espíritu Santo. Porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Que cada momento que tengamos, y para ir cerrando, porque ya le hice re extenso. Sí, no tenemos igual el cronómetro, no sé cuánto vamos. Pero para mí, si sos joven o sos una persona que no tiene un encuentro todavía con Dios, que te acerques a las personas que ya lo tuvieron. Amén, sí. Y que te van a acompañar, te van a guiar a tener ese encuentro con Dios, porque solo no se puede. Amén. Así que bueno, hermanos, Emma, muchas gracias por compartir todo esto, ¿no? Por favor. De la importancia, ¿no? de tener este encuentro con el Espíritu Santo, con el Señor, ¿no? Como dijimos al comienzo, ¿no? Un punto de salida, un antes y después, en el cual la vida toma de manera radical, ¿no? Este giro. Y ya no caminamos para nosotros mismos, sino que nuestros pasos son para el Señor, nuestros pasos están guiados por Él, ¿no? Siendo luz en un mundo de tinieblas, ¿no? Y que necesita, ¿no? Ser luz, ¿no? Para toda esa gente que aún no han aceptado, no han decidido o ignoran, ¿no? La luz. Y es importante este encuentro para el propósito, para, como dijiste, ¿no? Porque nos da un propósito, nos completa la verdad, la vida de Cristo. Y qué más decir, ¿no? Porque cuando realmente tenemos este encuentro con el Señor, uno ya deja todo lo que estaba haciendo, como aquel que encontró el tesoro, ¿no? Y compró eso. Deja todo lo que estaba haciendo, suelta todo lo de este mundo y lo único que anhela es ese tesoro, ¿no? Así que compartimos este mensaje con ustedes, hermanos. Muchas gracias a todos los que le han dado play, a vos, Emma, por participar con nosotros, de todo lo que ya estamos participando, la verdad, pero la verdad me da gusto hablar mucho con vos, así en tus videos o vos en nuestros videos o fuera de los videos también, ¿no? Sí. Si no van a pensar que todo siempre video. Pero la verdad es no nos hablamos hasta que llegamos acá y prendemos la cámara, como diciendo, claro, hasta que no prendamos la cámara no hablamos. Ahí empezamos a hablar, ¿viste? Así que, Emma, muchas gracias de participar, de colaborar con nosotros. Y chicos, síganlo en el canal de ellos, Proyecto Nueva Generación, o en Instagram como Proyecto NG25. Mira, ya me lo sé. Se lo sabe más él que muchos miembros de nuestro equipo. Lo voy a decir. No digamos que va. Así que, hermano, nos vamos a estar viendo la siguiente semana. Emma, muchas gracias. No, por favor. Nos vamos a estar viendo la siguiente semana. Se vienen temas increíbles, se viene un vivo increíble y mucha gente que viene a participar con nosotros. Así que no se lo pierdan, síganos, denle al botoncito de suscribir, a la campanita para que no se pierdan ningún video, hermanos. Así que nos estamos viendo. Hasta luego. Chau.